No, y era muy especial porque era que llegaba ahí, hiciste la tarde, que me acuerdo que ese era el horario de las 7, Sí. la vuelta a casa. Y después te vas a este ciclo de radio a fundar Sonar. Sí. ¿Cachai? Eso, bueno, es porque el personaje, el intermediario entre esos dos procesos es el mismo, es Gabriel Polgatti. Y Actual director De Canal 13. ejecutivo de Canal actual 13. director ejecutivo de Canal 13. Flamante recién asumido. director. Gabriel, Saludos para él. que fue el que me pidió que entrara en ese momento, que para mí fue muy importante la rock and pop, la radio del rock chileno. Eso fue muy, muy cool. Y con el par de años, lamentablemente nosotros con Nico fuimos testigos de sucesivos cambios de directores, como que todo se empezó a... La venganza de la desdibujar. gente normal. La venganza de la gente Que fue una normal. cosa de loco. Y después hubo un periodo de una transición que no iba a ninguna parte, y ahí aparece el mismo que me había llevado a Rock and Pop, aparece Gabriel Polgatti y me dice, vamos a armar un proyecto de cero que se va a llamar Radio Sonar, que es una radio rockera, pero de hoy. Y yo le dije, ¿duraremos? Porque tenía que renunciar. Y Claro. para variar, renunciar no fue muy agradable, porque me trataron como el hoyo. Renuncié y me dijeron, esta es la última vez, porque yo todos mis procesos de antes también fueron renuncias a las radios en las que trabajaba, de las cuales como que me arrepentí, porque cuando uno renuncia y no te desean lo mejor y que te vaya bien, es muy penca renunciar. Sí. Y esa fue la última vez en donde me dijeron, agarra tus cosas y mañana no vengas porque si no vas a seguir. Y le pregunté a Polgatti y le dije, vamos a durar por lo menos 3 años. Y llevamos 17. Entonces Desde un comienzo la propuesta de Sonar, porque cuál era la característica quizás diferente de la otra, que tenía como esta parte como editorial también, como e incluso política, o sea, está cavada, qué sé yo, era como... distinta, claro. Era la radio de hoy con las herramientas de hoy, y desde el principio estábamos de acuerdo que nosotros éramos oyentes de la radio y ya entendíamos que la radio se escuchaba en el .com. Ya no era la cuestión de la frecuencia, era algo nuevo, y así se mostró Sonar. Y hasta el día de hoy, con toda esta gente que ha pasado, conceptos que no inventamos nosotros, pero con noticieros, con opinión de la política, de la cultura. Y yo me quedo con la única opinión real que tengo, que es el relato y la data de la música, que es un poco lo que he hecho durante todo este tiempo. Tengo una pregunta de nuestro Camilo Roa, que es editor de Turno Z y parte también de ese espacio, tiene 25 años, y dice... no dejen de preguntarle a Alfredo cómo lograron conseguirse a Mike Patton el año 2014 para que fuera parte de un spot de Radio Sonar. ¿Cuál fue? Bueno, el vínculo existe, lo sabemos, pero que llegara a ser este spot que vemos en pantalla, ¿cómo fue? Fue a través de Alberto Fuguet, Dr. Zombie y Gabriel Polgatti. Pero entre la pregunta de Friki, del Dr. Zombie, a Alberto Fuguet era contáctanos con el manager de Mike Patton. Lo contactamos y le mostramos algo de lo que era la música, el ADN de Sonar, y le tratamos de dar a entender que había un cambio de frecuencia y lo íbamos a ocupar a él como el rostro, como el niño símbolo del cambio, del cambio de frecuencia nuestro, pero considerando que Chile había cambiado a partir de la irrupción de su banda en el Festival de Viña, que para nosotros es real. Está querido. Y yo creo que Mike real. Patton ahí me consta que se dio cuenta mucho más de lo que ya había hecho, pero mucho más de, hoy yo soy importante en la cultura pop de Chile. Y escuchó la radio y dijo, estoy de acuerdo, más guitarras, más actitud. Se trataba de actitud. Y nada, y nos cobró súper barato, y estuvimos ahí un par de jornadas en San Francisco. ¿Les cobró un poco igual? Sí, nos cobró. Seguro. Hay un trabajo bien El que no nos importante. cobró fue Eddie Vedder por hacernos una promoción. El tipo de Pearl Jam ya se pasó, nos cobró una botella de vino, nada más. Increíble. Sí, era con eso, éramos lo máximo, la radio. ¿Cuál es? 105.3. Y el tipo, dale, feliz con su botella. Escucharon banda chilena, eso se cobra por hacer una promoción en Lo la que pasa es radio. que con Mike Patton pasamos por un manager, entonces el manager obviamente ha dicho, ya, pero Mi ¿cuánto comisión. vamos a dedicar una jornada para hacer esto? Oye, Sí, perdón, siguiendo esa misma línea de preguntas Z, yo tengo 27 años y crecí viendo entrevistas de artistas en internet, y tú hacías algo casi imposible de lo que se puede hacer hoy en día, porque tenías a Nirvana sentado frente a ti y no existía YouTube para que periodistas como nosotros pudiésemos estudiar y saber qué preguntas hacer o no. ¿Te acuerdas de Kurt Cobain en esa época? Sí, pero Cobain fue una entrevista
que en rigor la hicimos para un medio independiente, una entrevista que en rigor no se hizo, pero la conversa estuvo ahí, la hicimos con Cote Hurtado. Para Extravaganza. Esa era la idea, ¿no? Cobain no estaba ni ahí con MTV. Nosotros participamos en una entrevista que se hizo en Nueva York para todos los medios de MTV del mundo, en donde, a ver, ¿cómo te lo explico? Era una entrevista off camera. Nosotros es Cobain solo haciendo la entrevista con todo MTV, con 3 filiales. La manera en que nosotros teníamos, o yo particularmente solo, de poder preparar una entrevista era heavy. Tenía que ir a las revistas, que habían bastante en Estados Unidos, por suerte, porque no existía YouTube, no Claro. existía ese internet donde tuvieras cómo la hizo otra persona, tú tenías que darle una personalidad. Era heavy el Entonces tener tú que... ibas a las entrevistas, o sea, perdón, a las revistas entonces. Iba a para- las revistas. Mm. Claro, era la única manera y... no, revistas principalmente. De otra manera, no hubiera entendido los códigos, ¿no? De cómo se hace una pregunta, cómo se plantea. Claro. Y luego, entre comillas, fuimos mejorando y por supuesto, hoy día es mucho más fácil. Tú tienes un montón, como que en YouTube ves, voy a hacer una entrevista con Gustavo Santolaya y buscas YouTube entrevista con Gustavo Santolaya y las estudias y vas a Hay ver cómo películas como Almost Famous, ponte tú, que muestra ese trabajo del periodista, lo que tenía que hacer para sacar una nota en Rolling Stone, o sea, meterte en toda una vida, este periodismo inmersivo que Sí. realizaban. En ese sentido, Sí, Claro. había una manera que le marcó, para mí siempre ha sido un gran cumplido y un elogio cuando muchos en toda Latinoamérica, hasta el día de hoy, me dicen: yo estudié periodismo, comunicación social por ti. Entonces, qué heavy. Alfredo, haber sido ¿a un qué parámetro MTV Unplugged fuiste de Eh, estos noventeros clásicos? el más Alice in Chains. Wow. De los clásicos. Pero a los del latinoamericano, todos, A todos. hasta la generación de Shakira, La Ley. De ahí empezó a pasar algo raro con los Unplugged, donde después me enteré con el tiempo que llegaron, no sé, Emanuel. Y llegaron artistas Sí. que para mí no tenían nada que ver Sí. con MTV. Y llegaron a ser... Unplugged. Manabrio, como esa beta, así como lo... Sí. Es Bueno, verdad que Charlie, ¿estuviste en el de Charlie? Sí, por supuesto. Que se fue como una hora y después volvió de nuevo. ¿Es verdad ese mito? Sí, es verdad. Y es verdad que los Unplugged, ahí tengo que hacer una salvedad. Bueno, el último Unplugged que fui, que se hizo en Chile, que fue sumo orgullo, se hizo en los lugares acá de Machaza. Ah, fuiste al de los bunkers. Sí, fui al de los bunkers y dije qué bacán que ahora en el 2025 todavía el formato exista, pero ya no tiene la potencia que tenía en los 90. Que lo reemplazó Tiny Desk. Los reemplazó Tiny Desk. Y el tema de los bunkers lo comparaba con Los Tres, que a mí me parece que es el mejor que se haya hecho en MTV en general. El de Los Tres es una maravilla. Mm. Y después pensé, claro, Los Tres eran bastante más jóvenes que los bunkers cuando estaban Claro. haciendo eso. Entonces Los Tres están tocando con una urgencia, pero despojada y brutal precisión musical. No repitieron nada de nada. Tocaron y yo he visto montones de Unplugged, Alice in Chains, Charly García, y todos se equivocan, paran, repiten canciones. Los Tres no, nada. Como que alguien pregunta después, ¿quieren repetir algo? Y dijeron, no, nada. Está... pero eso tiene que ver, no sé, pues Charlie no era tan joven cuando llegó a ser un Unplugged. Claro. A Los Tres les tocó en un momento como muy, muy prime. Y no es menor mencionarlo ahora que se van a cumplir años y van a celebrar eso con un par de conciertos. Eso es por los 30 años del Unplugged. Y creo, no sé por qué, que debe ser el mejor que yo haya visto. ¿Alfredo? Yo sé que es un lugar común decirlo porque Los Tres también se jactan de que ellos lo hicieron real Unplugged, lo que es verdad. Es todo un asombro de ingeniería Sí. el que hayan sonado así. Mm. Porque no era un lugar fácil ese post-edge, no era un lugar fácil para hacer sonar una banda fue un completamente superventa acústica. del disco. Creo que el disco más vendido de Los Tres, si no me equivoco. Y Sí. Café Tacuba termina haciéndole hasta un homenaje a Los Tres en un disco ya. Eso es muy bizarro ya para nosotros. Qué heavy que en cosa de meses Café Tacuba y Los Tres estaban haciendo Unplugged para MTV. Qué linda época. Qué linda época, sí, maravilloso. Mismo año que el de Charly García también, otro año salió el de Soda Stereo.
Un saludo y una pregunta. ¿Conoces a Cristian Barcelato? ¿Lo recuerdas? Por supuesto, Ya, bueno, amigazo de No la sé si sabes que vida. Cristian Barcelato es uno de los fundadores de Turno. Pero por supuesto que lo sé. DJ Cristian Barcelato. Y te manda saludos, que está escuchando y muy Sí. contento que esté en estas instalaciones. Tantos carretes preciosos con Cristian. y es que son demasiadas anécdotas de cosas, y a Cristian lo arrastramos para que también fuera productor asociado de MTV, porque lo queríamos mucho y porque sabíamos por su pasión por el rock, Pearl Jam sobre todo. Pero ya que ayer se había viralizado, un mini viral, que yo reaccioné a que alguien en Argentina mostró esto de la entrevista con Soundgarden, y yo corrigiendo la data, y recuerdo haber escuchado el Down on the Upside, el Evil Empire de Rage Against the Machine, el Down on the Upside de Soundgarden con Cristian Barcelato. Nos sentábamos a escuchar los discos, y Barcelato me enseñó muchísimo de música, así como lo hizo Coto Hurtado. Coto Hurtado, Barcelato y yo. Ese Wow. éramos el trío dinámico, y en MTV nos tenían mucho respeto, decían estos tres. Grande Bacán, Barcelato. yo También estaba hizo muy bien acompañado. También hizo patria por los chilenos en MTV. Por también. supuesto. Siempre por supuesto. me cuenta, hoy estuve en el Unplugged de Soda Stereo, de no sabéis lo que fue ese momento. Barcelato era muy Increíble. importante para Ruth Infarinato. Porque Wow. yo le dije, aquí va a tener un tipo que te va a apañar, que tiene sensibilidad y que le gusta la música alternativa, y la Ruth adoraba a Cristian. Increíble. Mm. Oye, qué increíble historia. No sabía que Barcelato tenía que ver algo con Ruth, que era una de tus colegas icónicas. Ella marcó, no tan solo en su estilo periodístico, de la forma de hacer entrevistas. A mí me da risa, porque tenía una postura que era súper incorrecta cuando te decían, párate bien. Ella se echaba para adelante. Es que sufrían los de MTV Te hasta creo. que entendieron y dijeron, no se trata de ser tan guapa y despampanante, Claro. y irrepetible como Daisy Fuentes. No, aquí tiene que haber otra cosa, una modernidad. Y Ruth fue muy resistida al principio, pero Alex Pels, de nuevo, confió en ella y se dio cuenta que cuando la dejó soltarse las trenzas a Ruth arrasó. El otro día estuve en un podcast la semana pasada que se llama El Estado del Arte, con la Vivi Encina. Sí, lo vi. Y la Vivi Encina me decía, claro, nosotros queríamos, que también es de esa generación en los 90, de más chica, viendo MTV, y decíamos, claro, queríamos ser guapas e internacionales como Daisy Fuentes, pero Terminaste la que nos siendo voló Ruth. la cabeza Claro. fue Ruth Infarinato. No, Ruth se pasó. Increíble. Ícono. Estamos con Alfredo Levin, periodista musical, locutor, animal de radio, divulgador musical, Me rockero. gustó eso de Sí. animal de radio. Totalmente, y rockero empedernido también hay que decirlo. Con eso queríamos también agradecerte por acompañarnos acá en Turno en Vivo en esta jornada. Nos quedan los últimos minutos, ya viene Turno PM, de hecho, para que se pasen al link, ya está disponible. 2 preguntas. Ok. Top 3 de mejores entrevistas que hayas hecho en toda tu trayectoria. Sabemos que has entrevistado a Yo siempre Metallica, menciono Nirvana. una, y la verdad es que no sé cuál. Hay algunas importantes. La de Madonna, en el tiempo en que se rodó la película Evita en Argentina, fue importante, porque fue en una situación muy tensa, en donde ella no quería salir a ninguna parte, no quería ver a nadie porque sentían que la iban a atacar. Y nosotros fuimos a hablar de la película y también de la música. A mí, de hecho, en ese tiempo, mediados de los 90, es el único tiempo en que Madonna realmente me gusta, como que ¿En serio? me atrae lo que estaba haciendo. Bedtime Stories, ese tiempo era como una Madonna diferente. Esa fue súper importante. Para Argentina, quizás también estoy siendo autorreferente, pero para Argentina fue súper importante que la primera entrevista que los Rolling Stones daban, que fuimos a hacerla en Texas, pero no son de mi performance que yo diga, ¡ay, fueron increíbles entrevistas! Porque yo lo hice increíble. Pero la de Beck, que es una artista que admiro muchísimo, Beck Hansen, Beck. Esa fue una entrevista en donde yo me di cuenta que yo estaba haciendo historia. Con la posibilidad que tenía, Beck no había pensado todavía en tocar en Latinoamérica, y de pronto se dio cuenta que tenía una vibra con el VJ que lo estaba entrevistando porque era latino, y era más valioso que estarlo haciendo para Estados Unidos, donde Beck ya era el artista del año, en 1996. Pero mi entrevista desde una latinidad fue la entrevista que a Beck le hizo clic y dijo, de esto se trata, es una cuestión global, y yo dije, estoy siendo partícipe de un momento importante, porque yo estoy comunicándole esto, le estoy presentando a Beck a la audiencia latinoamericana, pero el músico gringo está sintonizando con la audiencia latinoamericana. Lo entendió.
Entonces, por eso digo, esa para mí es la más importante. Segunda y última pregunta, Alfredo. ¿Qué opinas de Candelabro? 0 días sin hablar de Candelabro, si se dejen su like. No, Candelabro, todo bien con Candelabro. Yo tengo una anécdota con el Mati, bueno, y también con otra gente de los nuevos talentos como Déjenme Dormir, Cóclea o G.S. Castle, varios que afortunadamente sabíamos por Rockaxis principalmente, sabíamos de ello y de lo que estaba pasando con esta nueva escena, pero recuerdo que debo haber encontrado una vez a Mati antes que fuera este fenómeno de Candelabro, de lo que hoy día como desmadrado, y le dije a Mati, dije, qué buena tu banda, es decir, qué buena, es como, solamente vine para decirte que me encanta tu banda y mira lo que pasó en 2 años. Es como que... y no entiendo los anticuerpos con Candelabro ni nada. A mí me pareció interesante lo que estaban haciendo sin tener ninguna expectativa que les fuera a ir muy bien o muy mal. Nada, sentía que había algo original y bueno y al ratito lo puse en el contexto de otras cantidades de bandas y yo sé que no soy el vocero y el referente para ellos, pero me alegra estar entendiendo esta última colita de las generaciones de la gente que está haciendo rock. Porque va a llegar un momento donde quizás no la voy a entender. Entenderás que la diferencia de 30 años no es menor que yo esté entrevistando a tipos que tienen 30 años menos que yo. Porque estos tienen 27. Entonces, yo solamente les digo, sigan para adelante, sigan para adelante. Oye, gracias Alfredo, no tan solo por toda tu trayectoria con MTV, súper inspiradora, tienes mucho que ver con lo de Candelabro, mucho que ver con Haces Falsos, mucho que ver con los bunkers. Creo que todos vienen de una beta que abriste tú para este país, creernos el cuento y que no todo es como un poco con Morral y cosas así. Yo creo que eso es lo que cambiaste un poco. Tengo mucho que ver con Manuel García, con Anna Stern. Lo que pasa es que ahí yo fui como una lead de un movimiento medio folk. Me metí mucho en eso. Entonces cuando veo hoy día los neofolk, así como Arpillera ahora, Nando, digo, ay, ahí está la chilenidad. Entonces bacán porque ellos quizás tienen una idea que yo soy un rocker, full rocker y que AC/DC. Pero no, a mí me gusta el rock. Y para me mí tú gusta eres el Bon Jovi chileno, para mí. Yo te lo juro. Y un gusto tenerte al aire en la Radio Sonar. Mandamos saludos al equipo de la Radio Sonar, que es increíble, del consorcio también. Un saludo al Francisco Reynoso también, que está increíble lo que saben de música y lo interiorizados que están. La otra vez me tocó ir a ver la discografía que tiene el Pancho Reynoso, increíble, y este tipo es el que lleva la radio del rock. Entonces creo que es importante cuidar esos espacios, así que saludamos ahí a los que lo crean y que la gente que lo escucha, que yo sé que en su auto hay un montón de gente que no cambia la Radio Sonar. Bacán. Eso es que lo acompaña y felicitaciones por eso y un gusto tenerte acá. No, gracias, ha sido un gusto para mí esta entrevista. Es bueno articular la nostalgia. Un lujo, un honor haber tenido a Alfredo Levin, también a Roberto Cisternas, que nos trae también a figuras Roberto, de esta altura. Viene a continuación turno. ¿Y tú eres de los PM, sí, ya, lo caché completamente. Oye, comenzaste muy bien la entrevista a diferencia de Guarelo. Hay que decir eso. Sí, es que tiene el gorro de Ratch, pues una de mis bandas favoritas. Ustedes no saben que yo escucho Ratch, ustedes creen que escucho puro Bad Bunny. Ya, viene turno PM a continuación con la gran Jo Garrido. Pásense al link. Nos vemos. Chao. Dejen su like.